Buenos días. Y quisiera aprovechar este último momento de intervención en el programa para completar algo que ayer pues no tuvimos tiempo de desarrollar, porque en la parte final del punto 605 se decía algo que conviene explicar con un poco de detalle. Hablaba de la expresión de que Cristo entregó su vida en rescate por muchos. Dice el catecismo, este último término no es restrictivo cuando dice entregó su vida en rescate por muchos. No es restrictivo, opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres, sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Es decir, hace la afirmación de que la expresión Cristo dio su vida en rescate por muchos, la palabra muchos no hay que decir son muchos, no son, es decir, algunos interpretaron esa palabra en un sentido restrictivo. Si la entregó por muchos, no la entregó por todos. No, es una interpretación incorrecta y restrictiva. Es decir, es una forma de expresión semítica propia de ese lenguaje que hace referencia a que no es una entrega particular de uno, sino que es una entrega múltiple, ¿eh? Es decir, contrapone el uno a los muchos. Es una contraposición del lenguaje. Y de hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido momentos en los que la Iglesia ha tenido que enfrentarse a ciertas herejías predeterminacionistas, ¿no? Que más o menos afirmaban, venían a afirmar, que Cristo se entregó únicamente por los que se iban a salvar. Sin embargo, por los que se iban a condenar, Cristo no se entregó. Hay una especie de predeterminación, ¿no? Hay unos que están predeterminados a salvarse y otros que están predeterminados a condenarse. Y Cristo se entregó únicamente por los primeros y por los segundos no se entregó. Esa ha sido una herejía que a lo largo de la historia de la Iglesia tuvo que ser combatida. Ya en un concilio llamado de Quiercy, que fue en el siglo IX, ni más ni menos, ya la Iglesia tuvo que salir al paso de ello. Y afirmó con categoría, lo voy a leer, un decreto de ese concilio: Dios Todopoderoso quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven, aunque de hecho no todos se salven. Ahora bien, el que algunos se salven es don de Dios que salva, y el que algunos se pierdan es merecimiento del que se pierde. Es decir, que lo que no se puede hacer ya es reprocharle a Dios y decir, es que le ha predestinado a este a salvarse y le ha predestinado a otro a condenarse. No, el que se salva es por gracia de Dios, el que se condena es por culpa de su propio pecado, no porque Dios no le haya dado la gracia para ello. Ese predeterminacionismo, también después de la reforma de Lutero, Calvino volvió a caer en él y habló también de predeterminación a la salvación, a la condenación. Y fijaros, yo creo que en el fondo esta teoría predeterminacionista, en el fondo tiene una razón de ser esta herejía, ¿no? La herejía de intentar evitar el sufrimiento de Dios. Es decir, nos cuesta tanto afirmar que Dios haya querido que alguien se salve y nosotros hayamos rechazado esa salvación. Nos cuesta entender cómo Dios puede sufrir como un padre, ¿no? Como un padre puede querer una cosa para su hijo y su hijo rechazarla. Que entonces estos herejes se inventaron esa teoría de que Dios no quería que todos se salvasen. No, Dios lo quería y sufrió y sufre. Y para Dios es un sufrimiento grandísimo el ver que los hijos vayan por el camino de la perdición. Es tan grande este misterio que a veces el hombre, en vez de aceptarlo, se ha buscado una especie de subterfugio, ¿no? De inventarse una herejía de que Dios, en el fondo, claro, es que no se había entregado por todos. Sí, se entregó por todos. Y lógicamente sufrió y sufre por aquellos que no han correspondido a esa entrega del amor de Dios. Tal es así este misterio, tan impresionante es, ¿no? Que a veces el hombre pretende como buscar una especie de escapatoria para no arrodillarse y no postrarse ante el misterio de Dios, que nos manifiesta su amor no solo en sus dones, sino también en su sufrimiento. A veces uno ha comprendido el amor que Dios le tiene al ver cómo sufre por él. Si no hubiésemos visto a Cristo sufrir, si no hubiésemos visto en Cristo el amor del Padre sufriendo, no comprenderíamos, ¿no?, ese misterio de amor. La conclusión
la conclusión de este tema que ya hemos expuesto, de que Cristo es ofrenda al Padre, pues yo creo que tenemos que vivirla a la Santa Misa, especialmente en el momento en el que la Iglesia ofrece en la patena el sacrificio de Cristo y en esa doxología, ¿no?, proclama el por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente. Esa es la respuesta. Esa es la ofrenda perfecta al amor del Padre. Unidos a Cristo en esa ofrenda de la Sagrada Escritura, de la Santísima Eucaristía, estamos respondiendo al amor de Dios Padre y reparando, satisfaciendo, siendo corredentores con Cristo, completando en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo, que es nuestra respuesta libre, nuestra respuesta de colaboración, porque Dios siempre suscita colaboración. La forma en la que Dios tiene de hacer las cosas no es anulando al hombre, sino suscitando en nosotros también una respuesta a Dios Padre, adentrándonos en ese misterio de redención, de colaboración con Cristo en la redención del. Alabado sea Jesucristo.